campamento, pero igual tenemos que arrancar porque tenemos que irnos a las 5 de la tarde. Bueno, René Pereira, un viejo amigo, aunque yo soy viejo y él es más joven, pero igual nuestra amistad es medio ya vieja. Y él trabajó mucho tiempo con jóvenes, él es psicólogo y también otras cosas. Pero de todas maneras es alguien que va a traer una buena palabra, que es: no nos moqueteemos todos. Esa es no es el título. ¿Cuál era el título? ¿Quién leyó el título hoy? A punto de pegarle a alguien. ¿A punto de qué? De pegarle a alguien. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a René. René, todo tuyo el público. Gracias, Marco. Lo bueno es que no soy de esos oradores que estuvieron a la mañana, se levantaban a las 9, tomó un café, estuvo ahí descansando, durmiendo a mediodía. Después vino, se levantó y vino. Yo estuve ya desde las 6 de la mañana en pie, a full, así que estoy igual de cansado que ustedes y a las 5 nos vamos a ir. Esa es mi promesa. Famoso ese que viene todo descansado y esté tanto hecho pelote y él sigue hablando, entusiasmado con su tema, ¿verdad? No, tranquilo, vamos. Vamos a aprender mucho. Soy psicólogo clínico, estoy haciendo mi especialización, ya ahora en septiembre termino, si Dios quiere, son los años de especialización en neurociencias. Soy también psicólogo deportivo, aunque no se nota la pinta de deportista, ¿verdad? Pero soy psicólogo deportivo, estoy trabajando con el Club Olimpia y enfatizo que mi trabajo es más fuerte con el Olimpia femenino, ¿verdad? El lunes tenemos un partido clave a las 10 de la mañana. Trabajo fuertemente con deportistas. Un problema, me dijo, no sé qué hacer con mi vida. En serio, le dije, sí, yo practico remo y no sé si me voy a ir a, ¿cómo se llama? A Yale o a Princeton. Le dije, ya, de película tu problema, le dije. En la película nomás se ve, le dije. Y me dijo ella, en Princeton hay un equipo de remo fantástico. Me dijo, yo voy a hacer la 4ª remera ahí. Y me gusta porque es un equipo muy bueno. Y en Yale no hay equipo, van a empezar a armar ahora un equipo y están eligiendo lo mejor de Latinoamérica para armar un equipo. Y le dije, bueno, ¿vos querés ser una 4ª o vos sabés que si te vas a Yale vas a ser la primera en un equipo nuevo? ¿O vas a ser la 4ª en un equipo ya hecho? Y me dijo, no, yo quiero ser la primera. Y bueno, andate a Yale, sencillo. Y hizo, se fue a Yale, ¿verdad? Hace poco ganó no sé cuántos trofeos. Y hace poco también Yale ganó su primer trofeo a nivel universitario en Estados Unidos. Lo cual hizo que psicólogos de Estados Unidos, ¿verdad? O el departamento de psicología de Yale me llame y me pregunte cómo hice. Y la verdad no hice mucho, ¿verdad? Y no quiero ser chanda. Si era argentino, sí, la verdad que fue el trabajo que estuvimos haciendo con Nicole, ¿verdad? Sí. Pero como soy paraguayo, ¿verdad? Y la verdad que no hice mucho. Ella ya tiene en esencia, ella ya tiene adentro de ella, ya nace el ser ganadora, ser una winner. Ella tiene eso dentro. Y me dijo, sí, pero igual nomás queremos que invitarte cuando quieras y puedas venir acá y dar una charla a nuestro psicólogo allá en Estados Unidos. Para mí eso es impresionante, pero son las oportunidades que la vida te va dando, en la medida que vos vas avanzando. Y es caminar nomás, es dar pasos y las puertas se te van a ir abriendo. Ahora, el problema es, eso me llegó a mí a los 45 años. ¿Verdad? Y todo lo que pasamos y vivimos también con Marcos en todo ese tiempo, entre lo que yo tenía, que no sabía ni qué iba a hacer de mi vida, no sabía qué iba a estudiar, y emocionalmente era una persona muy insegura, soy una persona no muy segura emocionalmente, y es lo que vamos a hablar un poquitito hoy, de cómo nos fuimos formando, de cómo nos fuimos desarrollando. Y hay un dato que quiero que tengan en cuenta. Todo lo que nosotros somos, o todo con lo que nosotros luchamos, o todo nuestro diálogo interno, yo hablo mucho con los deportistas, y para el futbolista en particular, el diálogo interno es fundamental. ¿Qué es el diálogo interno? Eso que vos te decías vos mismo y te levantás con eso, apenas te despertás y ya tu diálogo interno se activa. Hoy va a ser un gran día, hoy va a ser el peor día de tu vida, hoy te van a echar, hoy no te va a ir bien. O sea, ese es tu diálogo interno que te va a hablar, qué tráfico de M, qué porquería tal cosa, qué día más caluroso, qué frío que hace. O sea, tu diálogo interno te va marcando tu estado de ánimo. ¿Qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos? Todos estamos viviendo en etapas de crisis, etapas difíciles, situacionales, complicadas. Entonces todos estamos con un diálogo interno que todo el tiempo nos tira para abajo.
Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Lo que quiero darte hoy son herramientas, así como le di a Nicole, herramientas para que vos puedas ir desarrollándote, para que vos puedas ir creciendo y gestionando algo que es muy importante, que es gestión de las emociones. ¿Cómo yo gestiono mis emociones? Ahora, esto es fundamental porque nadie lo va a poder hacer por vos. Es como hacer popó. Nadie puede hacer popó por vos, ¿verdad? Querés hacer popó y vos nunca te vas a hacer. Gestionar tus emociones nadie puede hacer por vos, ni un psicólogo, ni un pastor, ni un cura, nadie. Solamente vos vas a poder desarrollar eso en vos. Gestionar tus emociones. ¿Alguna vez escuchaste o alguna vez dijiste, mira cómo me pusiste, por tu culpa estoy así de nervioso, por tu culpa estoy así de nerviosa, te dijo tu novia ahora? Entonces quiere decir que te está re manipulando. Porque en realidad no es tu culpa que ella esté así, es su responsabilidad y es su culpa. No le culpemos a los demás por cómo estamos nosotros, porque nosotros tenemos que ser capaces de gestionar nuestras propias emociones. La principal característica de un abusivo o de una abusiva es culparle a los demás de por qué yo estoy así. Así que si alguna vez dijiste, por tu culpa estoy así, o mira cómo me pusiste, es porque alguna vez alguien abusó de vos. No estamos hablando solamente de abuso sexual, estamos hablando de cualquier otro tipo de abuso, entonces vos también desarrollaste eso. Entonces, y nosotros tenemos que aprender a gestionar eso. Después le voy a hablar un poquito de algunos de mis... Voy a entrar en confianza con ustedes para contar algunas intimidades mías, ¿verdad? No, tampoco soy tan fácil, ¿verdad? Así que vamos a ir hablando. Gestión de las emociones, la salud mental es tan importante como necesario. Esta es mi familia, bueno, ahí los chicos estuvieron recién por ahí. Nina ya tiene 7 años, Ian tiene 13, ya estaba más alto que yo, ¿verdad? Uso esta foto porque esta es la foto en el tiempo que ellos me daban paz. Ahora ya está un poco difícil con 13 años, la Nina con 7 me compra y me vende como quiere y hace lo que quiere conmigo. Les cuento luego de eso, pero ellos son mi familia, ella es mi esposa, yo se llama Sara, yo sé lo que ustedes están pensando, como un tipo tan feo tiene una cosa tan linda, ¿verdad? Bueno, le doy esperanza porque tampoco ustedes son tan lindos que digamos, ¿verdad? El secreto está en hablarle y hacerle reír tanto que se olvide que sos feo. Hizo huevra, un gran desafío, ¿verdad? Y prosperar juntos, crecer juntos. Ella hoy está como número 2 en ABC, ¿verdad? Está Natalia Zucolillo, que es la dueña del medio, la hija de Acero Zucolillo. Después está Roberto Sosa, que es el periodista capo ahí que maneja todo, que se está por jubilar. Y después ya está mi esposa. Entonces estamos esperando a que se jubile su jefe. Y ella va a agarrar todo lo que es ABC, ¿verdad? Y de hecho ya lo está haciendo, ya está trabajando en todo lo que es la radio. Roberto solamente se encarga de la parte de periódico. Ahora, no fue fácil llegar a eso. Y para ella poder llegar a eso, tuve que hacer, y ahí sí me hago cargo, un muy buen trabajo en ella, para que ella gestione sus emociones, porque no es fácil trabajar con la gente. En más de una ocasión ella me dijo, estoy a punto de pegarle a fulano, estoy a punto de reaccionar mal. Y ahí nosotros tenemos que empezar a ver, cuando estamos a punto de empezar a gestionar para no llegar a eso. ¿Ok? Muy bien, ¿qué les trae esta imagen? Paz. Bien. Digan, vacaciones, digan. Relax, muy bien. Caipirinha, qué interesante votaciones. Muy interesante. Cerveza natural, ¿verdad? Muy bien. Saladas de fruta, ¿verdad? Todo eso. Ahora bien, ya un poco más de diversión. No hay más tanta paz, ya tragar unos cuantos agua salada. A un amigo me acuerdo que la primera vez en el mar le dije que abra su boca y adentro se le picó 3 días, pero bueno, fue divertida la broma. El mismo lugar, las circunstancias un poco más complejas. Ahí ya estamos ya un poco, ya no hay más paz, no hay más tanta alegría, se va cambiando la situación. Y después ya viene algo ya todo más asombroso. A algunos esto les asombra, así, wow, qué espectacular, a otros les da re miedo, ¿verdad? Entonces, todo esto que estamos viviendo en la medida que vamos viendo imágenes son sensaciones. Decí conmigo, sensaciones. No son realidad, no es la verdad lo que está generando en nosotros. Porque es una imagen nomás, pero la imagen te da una sensación. Y en la vida es lo mismo. Situaciones que van pasando que a lo mejor no son la realidad, son otra realidad, o son tu realidad, o son otras situaciones, pero ahora te dan sensaciones. ¿Por qué? Porque ahí entramos en algo que es muy complejo, que solemos hacer mucho, y es suponer. Suponer. Lo peor del mundo es suponer. Y como paraguayos, latinos que somos, suponemos mucho.
nos cuesta pues confrontarnos. Recién estaba hablando con un grupo de amigos y estamos hablando qué difícil que es confrontarnos. Que mucha madurez que nos falta para poder hablarnos así de frente y decir, mira, esto me molesta, esto me pasa, esto no está bien. Generalmente, encima somos otra vez esos enojados silenciosos. Nos enojamos y nos callamos nomás, ¿verdad? Es el famoso ABA, ¿verdad? Te dicen algo, te molesta, pero vos no decís nada. Eso vamos a estar tratando también. Todo esto se genera dentro de ese órgano que tenemos en nuestra cabeza que se llama cerebro. Yo les suelo decir a los futbolistas, les pregunto a los futbolistas, les digo, trabajé en el 2014 en San Lorenzo, en el Deportivo San Lorenzo, subimos a primera. En ese año, en el 2015, seguí trabajando en el Deportivo San Lorenzo. En ese año jugó Sergio Orteman, uno de mis ídolos de la Olimpia 2002. En San Lorenzo se retiró ahí, después fue técnico. Y yo seguí trabajando con él. Después de ahí él se fue a Olimpia. Y en Olimpia me fui con él, pero no le aguanté mucho. No es tan fácil con él. Uno que es uruguayo, ateo, y chocábamos mucho. Pero cuando decimos ateo, no es solamente que no cree en Dios, no cree en nada. Y es difícil, ¿verdad? Porque en un ambiente donde hay muchas creencias, es difícil que él se adapte a. Entonces me fue difícil trabajar con él, digamos, como amigos, pero una de las cosas con las cuales disentíamos, porque yo le decía a los futbolistas, ¿cuál es tu órgano, o sea, cuál es tu órgano principal para jugar al fútbol? Y mis piernas, no sé, mi corazón, todo, ¿verdad? Pero en realidad era el cerebro, acá se genera todo. Acá se genera todo. Y ahora, para la vida, el órgano principal por mucho tiempo se pensó que era el corazón, por eso que el corazón, y el corazón, y el corazón. O sea, la Biblia te habla mucho del corazón. Pero hoy se descubrió a través de la neurociencia que acá es el corazón. Este es el centro de, acá se produce tu voluntad, acá se produce tu pensamiento, acá se produce todo. Entonces, entender un poco eso. Ortega y Gasset, un poeta, filósofo, decía, es una misma persona. Hace poco un diputado dijo, Ortega y su amigo Gasset. No, Ortega y Gasset, así es el apellido compuesto. Decía, las ideas se tienen, en las creencias está. Y él un poquitito explicaba esto en base a, ¿no les pasó a ustedes alguna vez que tenés una genial idea? Dice, con esta idea me voy a forrar de plata. Con esta idea voy a salir adelante. Esta es la idea que va a hacer que me den el ascenso que tanto quiero. Con esta idea me voy a ganar el respeto de todos los muchachos en la oficina. Pero después tu base de creencias te dice, no vas a poder. No. O al día siguiente de tu gran genial idea, te despertás y tu diálogo interior te dice, no sé si va a salir, no sé si va a funcionar. Y lo que ayer era una idea genial y brillante, hoy empezás a tener dudas. Porque esa es tu base de creencias. Tus ideas, ¿verdad? Vos tenés ideas geniales, pero tu base de creencias es donde vos estás. Y basado a tu base de creencias es que vos vas a empezar a actuar. Le pasa mucho a los futbolistas. Le hablo de fútbol porque entre varones es más fácil poner ejemplo de fútbol. Entre las mujeres suelo poner ejemplo de novelas. Porque me toca dar charla a las mujeres. Y bueno, que a ustedes les gusta la novela, ¿verdad? A mi mamá le encanta la novela. Ella, y ahora, la otra vez, por ejemplo, me dijo que está viendo una novela así. Y le digo, mamá, ¿qué tal? Pero por lo menos que tiene buen mensaje tu novela. Sí, es muy linda la novela que estoy viendo. ¿En serio, mamá? Le dije, ¿y de qué? Me dijo, y es de una mujer que fue violada y se está vengando de cada uno de sus violadores. Y le dije, sí, ¿cómo se llama tu novela, mamá? Doña Bárbara. Si alguno quería ver, ya saben más o menos de qué se trata Doña Bárbara. Entonces, les pongo ejemplo de fútbol por eso. Y en el ejemplo de fútbol es, el futbolista entra en la cancha, vamos a ganar y no sé qué, y el famoso la arenga, somos lo máximo, entra jugar con el equipo brasileño, contra un equipo brasileño y te pasa por encima. Tu base de creencia, ahí ya se baja todo. Tu idea, ¿cuál es tu idea? Ganar, entrar, ganar, tocar, aguantar, ¿verdad? A los 3, 4, 7 minutos ya te meten un gol y a tu base de creencia te juega hacia abajo. Entonces, entender una cosa es pensar en las cosas y otra cosa es contar con esas cosas. Vos contás con eso si tu base de creencia está firme y vos vas desarrollando eso. Mi tocayo, René Descartes, decía, cogito ergo sum. ¿Qué significa eso? Pienso, luego existo. ¿Y qué es lo que decía René Descartes? Que solo la razón era lo confiable, que nosotros somos seres racionales. Todo el tiempo estamos razonando y tengo pacientes que realmente me hacen dudar mucho de eso. ¿En serio? No, pero y encima, como trabajo en una iglesia, tengo muchos pacientes que tienen algo que yo le llamo delirio místico, ¿verdad? Que piensan que Dios les habla y eso, y Dios no les habló nunca.
Pues yo creo que Dios puede hablar todavía en este tiempo, pero evidentemente por cómo me cuenta la cosa, no, este no Dios no le habló, deliró nomás. Entonces, recuerdo a un paciente que me dice, yo tengo la mente de Cristo. Después me contaban todas las cosas que hizo mal en su vida. Como no tener la mente de Cristo. La mente de cualquiera, pero menos la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, entender una cosa. Dice, solo la razón y la razón. Y cuando yo estudié en la universidad, psicología evolutiva, cómo el cerebro se va desarrollando y va creciendo, ahí yo me di cuenta de una cosa que ya antes se había dado cuenta y esto también tiene mucho que ver con la filosofía de ahora. Pienso, me hago un selfie, lo subo para el Face, luego existo. Porque hoy, ¿qué es lo que creemos nosotros? Que si no estamos en las redes sociales, no existimos. Así, vos tenés que existir. Es más, pensamos que si a alguien le sacamos nuestras redes sociales, deja de existir. ¿O te pasó que le bloqueaste a alguien, ¿verdad? Ya está, ya salió de mi vida. Y no, sigue ahí. Sigue con su vida. Entonces, todo eso nos hace pensar de que no estamos siendo muy racionales. Y nos cuesta mucho, y cada vez más es más difícil. Le voy a ir contando con esto. Apareció Blaise Pascal. ¿Qué dijo Blaise Pascal? El corazón tiene razones que la razón ignora. Él empezó a entender que había cuestiones emocionales que hacían que se nos nuble la razón. ¿Y te pasó alguna vez que te enojaste y se te nubló la razón? Ya no pensaste más, porque estás enojado. Eso tiene una explicación hasta científica. Y acá vamos a hablar un poquitito, vamos a hablar rápido de lo que son las emociones, el pensamiento y el sentimiento. Siempre me preguntan, René, ¿cuál es la diferencia entre la emoción y el sentimiento? La emoción es algo que viene y que va. La emoción es algo que va fluctuando. La emoción es algo que va cambiando. El sentimiento es algo que se te queda. No sé si en guaraní escucharon esa frase, o guapújese. O guapújese. Ahora se le sentó encima. Se te murió un familiar cercano y vos estás en estado de shock. Se cayó la ficha. No, te digo, se te cayó la ficha, la palabra. Ah, yo pensé que a mí lo No, perdón. Ficha, decía yo. Sí, genial, cierto. Me asusté todo, yo, ¿dónde lo estoy echando? Lo que pasa es que no puedo hablarte ahí porque me va... Buenísimo, entiendo. Entonces, interesantísimo, ahora sí se le cayó la ficha, ahora sí se le entendió, ¿verdad? Y qué importante que haga ese entendimiento de cómo se produce el sentimiento. ¿Por qué? Porque la emoción más el pensamiento produce sentimiento. Ahora, por mucho tiempo yo he leído libros que decían controlar tus emociones. Y es imposible controlar las emociones. Yo tengo muchas discusiones con colegas sobre este tema. No, las emociones se pueden controlar. No se pueden controlar las emociones. ¿Por qué? Porque son cambiantes. Por ejemplo, te enojaste, estás con ira, ¿verdad? Y vamos a ver un poquitito lo que son las emociones, ¿verdad? Las emociones son neutras, son 5. Tenés lo que es temor, furia, la ira, alegría, ¿verdad? El desagrado y la tristeza. Esto yo lo saqué de una película que se llama Intensamente. Para hacer la película se reunieron psicólogos, psiquiatras, hicieron una genial película para entender cómo funciona nuestro cerebro en cuanto a las emociones. ¿Qué pasa acá? Vos empezaste a tener ira por algo y te enojaste y querés controlar esa ira, pero cuando estás por controlar esa ira se convierte en desagrado. ¿Cómo no me gusta estar así? Con ira. Y querés controlar ese desagrado y se convierte automáticamente en temor. ¿Y si reacciono así? ¿Y si hago? ¿Y si esto me hace? Y te quedas así. Y cuando querés controlar tu temor se convierte en tristeza. ¡Qué mal! ¿Cómo es lo que yo soy así? Entonces, querer controlar algo así es demasiado complejo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que las emociones son neutras, o sea, las emociones no son ni positivas ni negativas. Y estas son 5 emociones básicas. La suma o la mezcla de estas emociones producen otras emociones. No sé si alguno de ustedes estudió artes plásticas en el colegio y se acuerda de algo, ¿verdad? Rojo, ¿cuáles son los colores primarios? Rojo, amarillo y azul. La mezcla de esos 3 colores van formando otros colores. Igual pasa con las emociones. La mezcla de estas emociones van formando otras emociones. Pero estas son las emociones básicas. Entonces las emociones son neutras, no son ni buenas ni malas. Pero también ahí le tenemos que incluir los pensamientos. Los pensamientos sí pueden ser positivos o negativos. Y la suma de tus emociones más tus pensamientos producen tus sentimientos. ¿Cómo te sentís? ¿Podemos controlar las emociones, sí o no? No, ¿verdad? ¿Podemos controlar los pensamientos? Sí.
Cortar los pensamientos negativos. Si vos te levantás a la mañana y decís, pero estoy pensando en el negativo, hacer otra actividad, salir de donde estás. Entonces es demasiado bueno que hagamos eso, entender que sí los pensamientos pueden ser positivos o negativos, o sea, emoción neutra junto con pensamientos positivos o negativos. Emoción que es neutra más pensamiento positivo, sentimiento positivo. Emoción neutra más pensamiento negativo, sentimiento negativo. Ahora bien, atiendan una cosa, porque vos podés pensar, bueno, pero está la emoción de la alegría. ¿Cómo la alegría va a llevarte a algo negativo? Ustedes escucharon alguna vez, nuestros padres y nuestros abuelos usaban mucho esta frase: no te vayas que reír un viernes, porque si te reí viernes, domingo vas a llorar. ¿Escucharon eso alguna vez? Bueno, que yo escuchaba mucho eso de parte de mi abuela, mi mamá también decía eso: un viernes estamos riendo, no, oye, viernes no hay que reírse tanto, oye, el día que murió Jesús, ¿verdad? Y el domingo vamos a llorar si nos reímos mucho viernes. ¿Qué pasó? Una alegría, una emoción de alegría, con un pensamiento negativo de que vamos a llorar el domingo, ya nos cagó el fin de semana. Porque algo va a pasar el domingo. Vamos a perder clásico, algo va a pasar. ¿Por qué? Porque nuestra base de creencia ya empieza a trabajar en forma negativa. Yo trabajo mucho con los futbolistas y pasa mucho. O sea, uno pone en ruda su botín, otro, de todo pasa. Y si vas a perder, vas a perder nomás. Esa es la verdad. Si el equipo es superior y si vas a decir el arbitraje tan duro, vas a perder nomás. O si las cosas, o si practicaste mal en la semana, ellos saben, si en la semana practicado mal, saben, no va a ocurrir un milagro el domingo, van a jugar bien. Si ya en la semana estuvieron practicando mal. Pero igual está la esperanza de que si ponen la remera de este lado, si hacen de esto, si las cábalas, ¿verdad? Las cábalas son la base de creencias. Pero la base de creencias trabaja más los pensamientos. Acuérdense de eso. Genial idea, base de creencias, le atrapa a esa idea. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? En nuestra base de creencias. ¿Qué creemos? Quiero hablarles un poquitito de eso. El sentimiento es lo que se nos queda, lo que habíamos visto. La emoción más el pensamiento produce el sentimiento. ¿Cómo te sentís? Entonces, cuando vos hay un día en que te sentís mal, es porque estás pensando mal. Y quiero animarte a que trabajes en tus pensamientos. Dice la Sagrada Escritura, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, la misma palabra de Dios nos dice que tenemos que ver y definir qué vamos a pensar. Esto que está bien que yo piense. Está bien que yo siga esta línea de pensamiento. Yo estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de algo científico que lo llevo nomás a la palabra. Mira. Pues yo hago mucho eso, porque como soy licenciado en psicología y también licenciado en teología, llevo mucho eso a entender un poquito: esto es lo que quiso decir, o esto es lo que quiso expresar, es lo que yo estoy pensando, la importancia de mi pensamiento. Ahora, veamos un poquito el cerebro de la mujer con el cerebro, con el cerebro del hombre. Esto nos va a ayudar mucho a poder tener esa convivencia con las mujeres, con las del sexo opuesto. Entender que ellas no piensan como nosotros. Nosotros pensamos de manera compartimentada. O sea, yo tengo acá mi billetera, acá tengo una llave, acá tengo $1,000 que voy a repartir después de la charla. Mentira, los 4,000 lo que tengo, ¿verdad? Y todo, lo voy teniendo todo compartimentado. ¿Cómo tienen las mujeres sus cosas? En una cartera, todo junto ahí. Hay cosas que se perdieron hace 5 años y voy a encontrar. Cuando mi esposa me dice: buscampo tal cosa ahí en mi cartera, yo: mamá querida, vas a acordar ya cuando mi mamá me decía: buscampo, yo no encontraba. Me voy a ir a encontrar, vas a ver lo que te va a pasar, ¿verdad? Porque era cómo encontrar todo eso. Porque su cerebro funciona así, está todo junto. Entonces, de más de vos vas a querer meterle un tema a tu novia, esposa, amiga, si ella está con su cerebro, algo que está ahí adentro. Y además de ellas, también quieren meternos en una conversación cuando nosotros estamos viendo un partido de fútbol, por ejemplo. Porque nosotros estamos en nuestro compartimento, partido de fútbol. Entonces, mi esposa, que ya sabe eso, me dice: René, salí por otro compartimento. Y justo ahora me va a hablar y está viviendo. Bueno, y después vamos a hablar. O me dice: salí por si algo urgente. Me dice: salí ahí y yo dejo de mirar, porque si yo estoy haciendo algo que le escucho y miro, no puedo hacer muchas cosas a la vez porque soy hombre. Hay excepciones, claro. Pero el general es que yo
tengo el cerebro compartimentado. Y eso es lo que tenemos que entender, nuestras diferencias. Mismo ustedes que están trabajando, a lo mejor trabajan con mujeres. Y acá dentro de la fundación. Y entiendan que ellas piensan diferente a nosotros. Y tenemos que ser muy condescendientes, más todavía cuando están en sus días. Porque las hormonas están disparadas y algo nomás le decimos y ya empieza a leer. ¿Qué es lo que te pasó? Entonces, todo eso nos va a llevar a practicar lo que es la tolerancia y entender los cambios. Hablando del cerebro, esto sí es para el cerebro de hombre y de mujer. Desde que nacemos hasta los 3 años se desarrolla fuertemente el cerebro reptiliano y está en esta parte, lo que sería esta parte. La parte de la movilidad. Por eso cuando estamos tensionados, nuestros músculos están tensionados, nos duele todo y nos estira toda esta parte. Les doy una receta sencilla y fácil. Cuando estás muy cansado, llegas muy cansado y te estira todo acá, un cubito de hielo en el centro de tu nuca, una toalla encima para no mojarte toda la espalda, pues si es que hace calor no hay drama, pero para que sostener ahí el cubito de hielo y acá te va a enfriar toda esta parte y te va a empezar a relajar los músculos. Eso se llama crioterapia y funciona súper bien. Eso les va a ayudar. Bueno, ahora en este frío no creo que lo hagan, pero cuando tengan calorcito les va a reservar. Ahora, ¿por qué? Porque esa parte es la parte de la motricidad, de cómo nos movemos. Por eso que le llaman reptiliano, porque el niño, la niña empieza a reptar, o poñir, empieza a gatear, también le dicen. Después de los 3 años se desarrolla fuertemente el cerebro emocional. La parte emocional se desarrolla fuertemente, ya empieza a sentir esas emociones. Y está bueno esto, porque cuando yo descubrí, y yo trabajaba con niños que estaban, por ejemplo, los niños de 0 a 3 años que estaban sufriendo, lo bueno es que no se desarrolla, no se junta el dolor físico con el dolor emocional en los primeros 3 años. ¿Qué es lo que hace el bebé cuando nace y tiene hambre? ¿Qué hace? ¿Quiere sed? ¿Quiere dormir? Todo es llorar. Pero si no, va a ser un psicótico, ¿verdad? O un psicópata, porque si llora, pero el llorar no se relaciona con las emociones. El llorar es llorar nomás. Es algo físico nomás. Desde los 3 años recién, el que es llorar es el cerebro emocional. Y el cerebro emocional se caracteriza por algo. Acá en el centro hay algo que se llama amígdala cerebral. Y esta amígdala cerebral, acá en el sistema límbico, acá está el hipocampo, toda esta parte, es la parte donde se desarrollan las emociones. O sea, todo. Habrán escuchado ustedes el cortisol, que es lo que produce el estrés, ¿verdad? La adrenalina, que es lo que produce la acción. Todo eso se desarrolla ahí, en el centro de tu cerebro. ¿Por qué se desarrolla adrenalina? Porque cuando estás en una situación de estrés, una situación difícil, hay 2 cosas nomás que vos podés hacer. O me enfrento al peligro o huyo del peligro. Instintivamente. Cuando vos estás en una discusión, ¿qué haces? O te enfrentás o te querés ir nomás allá de ahí. ¿Por qué? Porque eso produce la adrenalina y todo se va produciendo acá. Entonces, todo lo que son las hormonas, los neurotransmisores, todo se desarrolla acá. El cerebro emocional, todo lo que produce emociones. Y a partir de los 7 años en adelante, se desarrolla fuertemente en esta parte del neocórtex lo que sería la parte racional. O sea que primero viene lo emocional a partir de los 3 y a partir de los 7 recién se desarrolla la parte racional. Yo sé, vos pensás a uno de tus amigos y decís, ese no se desarrolló, todavía su área racional, ¿verdad? Ya tiene más de 20, de 30 y todavía está. Pero ¿por qué pasa esto? Porque hay un fenómeno que se llama secuestro de la amígdala. Este fenómeno pasa cada vez que te enfrentas a una situación difícil. Se te produce el secuestro de la amígdala. ¿Qué significa esto? Esto que está acá, la amígdala cerebral, consume toda la energía de tu cerebro. Tu cerebro se alimenta de 2 cosas. Se alimenta de glucosa y se alimenta de oxígeno. Todo a través de la sangre. Por eso que cuando se dice muerte cerebral es porque ya se murió. Pues ya no recibe más ni glucosa ni oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con el secuestro de la amígdala? La amígdala cerebral absorbe toda la glucosa y el oxígeno del cerebro y estas partes se bloquean o se apagan. Entonces, es un baité, dicen algunos. O sea, se te apagó totalmente el área racional. ¿Te pasó alguna vez que estás discutiendo con alguien y después dejaste de discutir, te tranquilizas y dices, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije aquello? Te hubiese dicho esto. Ahora, para entender mejor este fenómeno, también se produce cuando nos enamoramos. Cuando nos enamoramos, dejamos de razonar. Tu mamá te dice, mira, mi hijo no te conviene con esa chica, es bruja, ¿verdad? Esa cosa es así, es así, ¿verdad? Se metió con fulano y vos no, vos estás enamorado. Entonces,
Y también se produce en la medida que vamos consumiendo alcohol. Quiero hacer una aclaración. Estoy en contra del consumo de alcohol, sí estoy en contra del exceso y sí estoy en contra porque ahí ya perdés el control de lo que vos sos. Pero ¿qué pasa? El alcohol sí que más nos ayuda porque cuando nosotros consumimos alcohol se va apagando el área del neocórtex, el área racional y el área lingüística que está a ver difícilmente, ¿verdad? Y si vos seguís consumiendo alcohol, después ya te va al área emocional, se involuciona tu cerebro. ¿Verdad? Yo te quiero, vos sos mi mejor amigo, ¿verdad? O el famoso caguajela, ¿verdad? Ese que se quiere pegar, pelear, ¿no? Porque está en la parte emocional. Y si sigue consumiendo alcohol, se va al área. ¿Cuál es el área que estaba? Reptiliana o polígadura, ¿verdad? Los domingos a la mañana o lunes a la mañana unos cuantos reptilianos por ahí, ¿verdad? Sí, gasteando por ahí. Porque, y bueno, eso se va produciendo, el alcohol va apagando, el alcohol va consumiendo esa energía. Entonces, ahí se produce. Ahora, vamos a ver un poquitito, un resumen de esto. El neocórtex, la frente, la parte racional, el centro, lo que yo siento, lo que yo razono, y esta parte es lo que yo actúo. Y acá es muy interesante. Como el cerebro reptiliano, lo primero que aparece es lo que actúa más rápido. Entonces, actuamos por reacciones. ¿Alguien nos hace así? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Verdad? Automáticamente reaccionamos. Como trabajo mucho con futbolistas, yo les suelo explicar, ¿verdad? ¿Por qué es lo que le pegaste? ¿Verdad? Porque fue una reacción nomás. Después te emocionás, después recién te da rabia. O reaccionás y después te da rabia. Y después recién pensás, ¿qué es lo que hice? ¿Qué macanada que hice? ¿Verdad? Porque para... Aquí también este dato. Para reaccionar, el cerebro necesita 0,0001 segundo. Para emocionarse, el cerebro necesita 0,01 segundo. Y para razonar necesitamos 1 a 2 segundos. Si es una estadística, esto les va a interesar. Si es una estadística para evaluar qué tenían de común los mejores jugadores del mundo. Y se descubrieron tres cosas. Y lo primero es algo que para mí fue muy lógico, que es la visión periférica, le llaman, que se empezó a hacer. Los jugadores que juegan bien hacen esto todo el tiempo, porque van viendo dónde están, qué hacen, cómo van a jugar todo el tiempo. Ya veo, ya estoy jugando fútbol hasta así. Y se hizo por una estadística, Messi hacía como 800 veces por partido, y Iniesta era el genio de todo. Iniesta era 1000 y algo, no sé qué lo era, por partido. Y otras dos características muy interesantes era el jugador que juega bien amaga, sabe amagar, y el otro es el jugador que juega bien antes de recibir la pelota ya sabe lo que va a hacer con la pelota. ¿Qué hacen estas características? Te da ese segundo para razonar. El amagar te da ese segundo para razonar. El mirar periféricamente te da ese segundo para razonar. Y el otro, ¿cómo era? ¿Qué le dije? ¿El tercero? Saber qué hacer porque vos tenés ese segundo antes. No es que vos parás y ahí recién... El famoso jugador paraguayo, ese es su problema. Para la pelota y ahí recién a ver qué hago. En Europa vos ves, ellos vienen la pelota, ellos ya saben, ya saben su compañero, ya está otro, entonces tienen la alternativa. Al parar ya hacen. Ese segundo, qué rápido que es fulano. No es rápido. Uno de mis ídolos futbolísticos es Busquets, Sergio Busquets. Más lento que él no hay. Pero él, antes de recibir la pelota ya sabe lo que va a hacer. Otro de mis ídolos políticos, ya no juega más también, es Juan Román Riquelme. Lentísimo. Nadie le querría en su equipo. Pero ¿qué pasa? Él ya tenía en su cabeza todo lo que iba a hacer. Eso le da ese segundo para razonar, para pensar. Lo mismo pasa en nuestro día a día. Nosotros necesitamos ese segundo. Esa idea que nos dan de contar hasta 10 antes de reaccionar no es tan mala idea. Respirar, contar hasta 10, tranquilo. Hablar con un amigo, preguntarle, ¿vos sabés qué me dijo el jefe tal cosa? ¿Vos qué pensás? No, y tiene razón, la verdad que esto... O nadie me hace caso, y vino lo mío, pide ahí. No, tranquilo, nomás va a hacerle el aguante. O sea, todo eso te da un... Y no supongas. Me van a echar seguro. Viene el jefe y no se saludó porque a lo mejor estaban pensando en 1000 cosas que tiene en su casa. Y no te saludó y vos, me van a echar. Y ahí ya empezás a crearte una película y empezás a estar nervioso, enojado. Y después a reaccionar por uno irracional y al final te terminan echando.
¿verdad? ¿Por qué? Porque vos mismo te creaste eso. Te creaste ese ambiente. Ahora, hablando un poco de identidad, de quién somos, que es muy importante, quién soy. Cuando yo sé quién soy, sé lo que tengo que hacer en la vida. Tiene mucho que ver con quién sos, dónde naciste también, cómo viviste, dónde viviste, qué te gusta, qué no te gusta, en las demás personas qué te gusta, en las demás personas qué te disgusta. Les resumo toda esta parte porque es muy importante de tu personalidad, de quién sos. Me pasaba mucho a mí que cada vez que me encontraba con una barrera policial me ponía nervioso y no entendía por qué. Y me acuerdo que una vez estaba jugando en el EXA, en mi colegio en Exatel. En el EXA Exatel. El Exatel es un colegio muy tranquilo. Me acuerdo que en mi época ya vendían marihuana en la cantina. ¿Tenés empanada? No se nos acabó la empanada. ¿Y marihuana? Ese siempre hay, ¿verdad? Y después de jugar todo famoso el tercer tiempo y realmente yo ya tenía que ir a casa, era un viernes de noche, acceso sur, yo vivo en Ñambú, sí, lugar tranquilo de vivir, ¿verdad? Y cerca de la Coca-Cola, y yo sé que cerca de la Coca-Cola sí o sí, siempre hay viernes de noche, hay control. Entonces me dicen, vamos a tomar, y yo no, gracias. Y bueno, tomé una gaseosa y me fui a mi casa. Pero estaba con un síntoma de gripe, no me estaba sintiendo bien. Y llegué y había barrera policial. Y me puse nervioso. Me puse tan nervioso que no podía abrir mi ventanilla. Y tuve que abrir la puerta. Y cuando me vio el policía, le digo, hola. Digo, acá vamos a hacer nuestro negocio, ¿verdad? Cuando abrí la puerta así, todo mal, ¿verdad? Automáticamente le llamo a su socio y traen y me dicen, me ponen así, ¿cómo se llama el alcotés? Me ponen y me dicen, sopla, y dice, soplo. Sopla más fuerte, soplo, 0. Sopla más fuerte, soplo, 0. Sopla, 3 veces me hizo soplar. Y las 3 veces, 0. Me dice, ¿tomaste alcohol? Me dice, no, le dije yo. ¿Por qué no me dijiste? Me dijo, ¿por qué vos no me preguntaste? Le dije, pienso que todo lo vaya a hacer hotel, ¿verdad? Por cómo me vio. Y ahí, bueno, nada más, ya, no sé qué, me subí y me fui a mi casa. Me fui yo pensando en eso, era un viernes de noche. El sábado se fue mi mamá a almorzar a casa. En casa los sábados siempre sí o sí almorzamos marinera con arroz queso, ese menú de los sábados. Y estábamos almorzando ahí y le preguntamos, mamá, le digo, o sea que me pasa esto y esto y no es la primera vez que me pasa. Veo una barrera, tengo todo en regla, igual yo me pongo nervioso y mi mamá se mata de la risa. Y me dice mi mamá que cuando yo tenía 3, 4 años era muy inquieto. Y la única forma de que yo me quede quieto, adivinen cómo era. ¿Ya que? La policía. Y empecé a investigar sobre eso, porque me llamó mucho la atención, ¿verdad? ¿Será porque estoy loco? Y recibí este dato. Todo tu diálogo interno, todo lo que vos te hablas, tu base de creencias, se forma tus primeros 5 años de vida. Y hablando un poquito de lo que nosotros hablamos, el problema es que no nos acordamos, la mayoría no nos acordamos qué pasó esos primeros 5 años de vida. Y nos tienen que contar. Y hablando un poquitito de esto y investigando un poquitito, claro, porque como la parte racional se activa entre los 6 y los 7 años recién, cuando vos recibís algo, una información, algún dato de vos, los primeros 5 años de vida, vos lo recibís, vos lo creés, vos no lo ponés en duda. Si tu papá, tu mamá o con quien te criaste te dijo, sos un bobo, vos no decís, ¿será que soy o no soy? No, vos soy bobo. O sos lento. Entonces yo dije, wow, lastimosamente ese dato recibí ya cuando mi hijo ya tenía 7, 8 años. Pero yo pensaba, y con Nina ya empecé a trabajar distinto. Nina, por ejemplo, le decía, ¿quién es la más hermosa del universo? Yo, te dice. Y tiene compañeras malas, porque malas son sus compañeras. Nadie te hace caso, vos sos fea. Dice, vos lo que sos fea, le dice, yo soy hermosa. ¿Y por qué es lo que voy a decir que soy hermosa? Mi papá me dijo. Y mi papá nunca me miente. Gracias a Dios que es hermosa, ¿verdad? Si no, estaba en problema. Pero entender cuántas veces yo le habré dicho a ella, por ejemplo, vamos pues ya, será que lento que sos. Entonces en su cabeza, ¿qué es lo que él piensa? Yo hace poco le escuché a un papá en el estacionamiento del colegio, porque yo trabajo en un colegio también, soy psicólogo de la secundaria. En un colegio, en el colegio donde trabajo, le escuché decir a un papá, vení pues mi hijo, deja ese bobo, ¿verdad? Y yo le dije, no le hayan decir eso a tu hijo. No, es broma normal. Él con ni no cree eso. Claro que cree. Le dije, vos le decías a tu hijo, porque una vez le escuché decir a él eso, vos le decías a tu hijo que viene el ratón Pérez cuando se le cae su diente y si pone debajo de una almohada, viene un ratón y le deja plata ahí y lleva su diente.
Sí, le dije, y él te cree, claro que me cree. Y sí, es porque él te cree, le dije. Todo lo que vos le decís, él te cree. Entonces, hagan un poco una investigación ustedes, los primeros 5 años de su vida. Pregúntenle a quien tengan que preguntar cómo eran, qué le decían, qué te respondían. Porque ahí está la clave en tu base de creencia. Todo eso te va. ¿Qué pasó? ¿Qué evento traumático pudo haber pasado? Me acuerdo que algo que pasó cuando yo tenía 4 años, falleció mi abuela. Mi abuela falleció por diabetes. Y me acuerdo que una de las últimas imágenes que tengo es que yo tenía mis juguetes así, tenía muchos juguetes porque mi abuelo trabajaba en el puerto. Yo me crié con mis abuelos prácticamente. Abuela me envió. Porque mi mamá tenía 15 años cuando me tuvo. Entonces estaban todos mis juguetes ahí y siempre me decían, mete tus juguetes, junta tus juguetes. Niños nunca hacía eso, ¿verdad? Y mi abuela se tropezó con mis juguetes y se cortó. Obviamente no se fue al hospital porque se cortó. Se fue al hospital porque tenía diabetes, no se le sanaba eso, tenía otras complicaciones y falleció. Tenía un primo, ¿verdad? Que hasta ahora somos amigos, ¿verdad? Ya le perdoné, que me dijo, abuela falleció por tu culpa. Y yo crecí con eso, ¿verdad? Y crecí y a los 21 años, por eso dejé el fútbol también, no era por mis rodillas nomás. Así vamos a ir, yo era gran futbolista, después mamá me lesioné la rodilla, fulano era mi suplente, ese es famoso, ¿verdad? Hay paraguayo que no haya dicho eso. Bueno, yo dejé el fútbol porque a los 21 me diagnosticaron, ¿cómo se llama? Diabetes juvenil. Y era a los 30 vas a empezar a ser insulino dependiente. Y ahí yo empecé a decir, espera un poco, de la nada. Y entendí una cosa, entendí que el sentimiento de culpa te puede hasta producir enfermedades, y eso se llama enfermedades psicosomáticas. Psiquis, de la mente, soma, el cuerpo. De la mente se te va al cuerpo. Y por mucho tiempo nosotros hemos trabajado en la culpa. Te hace sentir mal. Mira que si no hace eso. Mismo también gente que trabaja, yo mucho tiempo trabajé y trabajo en la iglesia. Y en la iglesia usamos mucho la culpa por la gente. Y la culpa hace mucho daño. La religiosidad trajo mucha culpa. La gente que vino a enseñarnos el evangelio, nos enseñaron con culpa. Porque primero vinieron los españoles. Vinieron los españoles y le metieron culpa a los indígenas, metieron culpa a todo el mundo por su cultura, por su... Después vinieron los misioneros de otros países a meternos también culpa. Entonces, tenemos que deshacernos de la culpa porque la culpa no te ayuda a crecer, la culpa te baja, la culpa te enferma. Entonces, empecemos, una de las cosas es, ya no nos sintamos culpables, empecemos a sentirnos responsables. No es mi culpa, es mi responsabilidad. Yo me sentí muy culpable cuando recibí esta información con respecto a mi hijo allá. Y dije, qué mal que le habré dicho muchas cosas, ¿verdad? Y ahí me sentí una voz que me decía, no, ¿sabes qué? No es culpa, es responsabilidad. Tu hijo no es tu culpa, es tu responsabilidad. Yo recibo muchas, porque trabajamos con un ministerio de adicciones, también de adictos, y recibo muchas mamás que dicen, mi hijo es así por mi culpa. Y yo, no, es por tu culpa. No, en serio, es mi culpa, no es tu culpa. Y le tengo que repetir muchas veces hasta que se pone a llorar y decir, no es, y decir conmigo, no es mi culpa, es tu responsabilidad. Pero ya no es tu culpa, tu hijo tiene 40 años. Él no quiere trabajar y por mi culpa. No, 40 años ya tiene, señora. Ya, creo que ya, tiene que tomar decisiones ya. Porque todos fuimos, y la culpa no ayuda. Entonces, para mí eso es clave que vamos entendiendo. Y todo eso se genera, no soy muy partidario de Freud y del psicoanálisis, pero dice cosas muy interesantes. Y una de las cosas que dice es, lo que se ve de nosotros es muy pequeño en comparación a todo lo que somos. Lo que nosotros le mostramos a los demás no es lo que nosotros somos. Lo que nosotros somos, esto se llama inconsciente. Esto es el consciente de lo que yo hablo. Y muchas veces es lo que me pasa también. ¿Por qué reacciono como reacciono? Porque hay cosas que me ponen mal y me ponen nervioso. Nervio me pone, ¿verdad? Y porque hay cosas que dejo pasar nomás. Y tiene mucho que ver con cosas que tenemos en el inconsciente. Que no sabemos y tenemos que entender eso. Averiguar por qué yo reacciono como y ahí empezar a trabajar en eso. Y eso es la empatía. Daniel Goleman decía que la falta de empatía en la comunicación es un 70% de la causa principal de los fracasos de personas aún dotadas de grandes habilidades en otras competencias técnicas.
¿Qué significa eso? El cómo yo comunico las cosas. La empatía pues tiene que ver, te dicen que la empatía es ponerte en el lugar del otro, pero en realidad la empatía es conectarte emocionalmente con el otro. ¿Qué tal yo estás? Y entre hombres ese es nuestro problema, no nos conectamos emocionalmente, nuestras conversaciones son muy superficiales. Porque es de marica poder conectarte emocionalmente, y no. Necesitamos conectarnos emocionalmente. Entender que el otro también siente, el otro también está dolido por algo, algo pasó. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de solucionar las cosas según nosotros? La garroteada. ¿Habrás escuchado? Deja que se peguen, que se respeten. Pero no se genera soluciones, se genera esperar nomás un estudiante voy a agarrar. Yo tenía un compañerito, Edgar se llamaba, ¿verdad? Compañerito digo porque era chiquitito, ¿verdad? Siempre usaba zapatos de plataforma. Y como tampoco tenía nada, usaba 2 billeteras. Un personaje era. Pero era demasiado calidad y todos le querían. Pero él te decía, vos me vas a poder pegar a mí. Pero espera nomás, un día vos estás llegando a tu casa y yo con un caño te voy a dar por la espalda. Entonces nadie se metía con él. Pero él tenía bien lo que iba. Yo sé dónde viví, te decía, vos llegas a tu casa tranquilo y ¡bim! Por acá, ¿verdad? Pero así no se solucionan las cosas. Necesitamos empezar a trabajar juntos. Voy a ir acelerando y vamos a hablar un poquitito del enojo para terminar. Está el enojo reactivo, que es cuando yo reacciono ante una situación con enojo. Está el enojo pasivo-agresivo, ese que no digo nada, pero después hablo a su espalda. O me callo, ese es muy de nuestra cultura. Está el enojo evitativo, ese yo evito nomás, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hago? Hago como que no estoy enojado, pero en realidad estoy enojado. Y empiezo a cargar con esos enojos. ¿Qué pasa con eso? O exploto en algún momento, o imploto. Si yo exploto, le daño a los demás, porque algo digo, a alguien le hiero. O imploto, me daño a mí mismo. Eso se produce en un cáncer, en una enfermedad, en diabetes, en alguna enfermedad que yo voy desarrollando. Porque no supe manejar el enojo. Y el enojo es terrible. El enojo directo es cuando admitimos que estamos enojados, expresamos nuestras molestias de forma racional y asertiva. Decir, ¿sabes qué? Me enojó. Y si vos hiciste qué socio, vos hiciste tal cosa, eso me enojó. No está bien. En que no buscamos conflicto ni reímos a nadie, somos capaces de liberar nuestro malestar de forma apropiada. Y ahí habla la palabra asertividad. No soy ni pasivo, que todo el mundo se me sube encima y yo no hago nada. No soy agresivo, eso que me voy y le ladro, le muerdo a todo el mundo. No, soy una persona asertiva, expreso lo que me pasa. Y no dejo, atiendan bien esto, no dejo estar cargadísimo para empezar a descargar. Busquen forma de descargarse. ¿Cómo se busca un lugar que sea un lugar que acá dentro mismo de la fundación, tu lugar de tranquilidad? Un lugar donde tengan que estar 1 o 2 minutos nomás así tranquilo. Puede ser el baño, puede ser un lugar ahí en algún momento. O pónganselo de acuerdo en su oficina, ¿vale? Este va a ser nuestro lugar de tranquilidad. Cuando estás muy nervioso, más todavía aquellos que trabajan con gente, en la atención de gente. Yo estoy haciendo charlas a personas de Tigo, que están atendiendo que hacen atención al cliente de Tigo. Estoy todo estresado, todo renunciante, todo hecho pelota. Yo le dice, son una manga de ladrones, le dice yo. Porque eso es lo que todo el mundo les dice, ¿verdad? Y ellos están trabajando en eso nomás. Ellos no tienen nada que ver. Y entender que no es fácil trabajar con la gente. Y detrás del enojo se esconden muchas cosas. Miedo, decepción, impotencia, inseguridad, dolor. Y por último, acá les voy a dar unos tips así rapidísimos. Primero, aprender a relajarte. No podés vivir todo el tiempo tensionado. Y algunos dicen, no, este es mi estilo de vida, yo vivo lo así y así yo funciono. Mentira, en algún momento te va a pasar a facturar. Estás todo el tiempo nervioso. Ay, no podés encarar la vida así. En algún momento tenés que relajarte y bajar algunos cambios. Cambiar la forma de pensar, habíamos hablado de eso. Si estás pensando negativo, buscar la forma de pensar positivo. Trabajar las situaciones de enojo asertivamente, hablar, expresar. ¿Verdad? Buscar espacio y momentos de tranquilidad, lo que estuvimos hablando. Desarrollar y tener mucha paciencia. La paciencia es algo que tenés que desarrollar. Porque si la impaciencia te hace perder muchas cosas, muchas oportunidades vas a perder por impaciencia. El saber esperar es un arte, y como todo arte hay que desarrollarlo, no viene de la noche a la mañana. Paciencia, ni que fuera el 15-3, ¿verdad? ¿Alguien viajó alguna vez el 15-3? Ahí te vas a desarrollar tu paciencia. Esperarte toda la vida, ni que fuera el 15-3, ¿verdad? Okay. Ansiedad, depresión y estrés, esto ya lo podemos hacer para otra charla de cómo prevenir el estrés, cómo superar. Y quiero ir con este punto. Me salté.
sé por cuando está apurado, famoso lugar. Quiero cerrar con este punto que para mí es clave. Los cambios realmente se producen de adentro hacia afuera. No existe un cambio de afuera hacia adentro. Les hablaba yo de esa arenga del fútbol, ¿verdad? Vamos a ganar, vamos a reventar a los brasileños, ¿qué envío se creen ellos? ¡Dale, vamos! ¿Verdad? Y de repente, 7-0. ¿Pero por qué? Porque el cambio no vino de la convicción de adentro. Vamos, se puede, ese de adentro, cada uno creyendo. Los argentinos son capos en eso. Se la creen, decimos nosotros, sí, se la creen. Ahora, ¿qué pasa? Viene tu entorno, o sea, lo que te rodea, te trabaja en tu comportamiento, no te comportás vos como tenés que comportarte. Cuando te trabaja en tu comportamiento, disminuye tu capacidad. Vos no trabajás como tenés que trabajar, no producís lo que puedes producir. Al trabajar en tu capacidad, tu base de creencia, yo no soy lo tan bueno. La verdad que no sé ni por qué me contrataron. Esto me cuesta lo. Entonces, ahí es tu identidad. ¿Quién es lo que yo soy? ¿Yo qué soy realmente? Y eso es tu espíritu. Decía nuestro padre, ¿qué espíritu? Híjola. Entonces venir con un espíritu así decaído. Pero si vos empezás a trabajar de adentro, en tu área espiritual, empezás a buscar desarrollo personal, desarrollo espiritual, y de adentro viene, tu identidad se fortalece. Yo sé quién soy. Cuando vos sabés quién sos, tu base de creencia se fortalece. Yo sé lo que creo, y yo sé que esto va a funcionar, y yo sé que puedo trabajar en esto. Y después, cuando pasa eso, tu capacidad aumenta, empezás a trabajar, empezás a hacer las cosas, empezás a producir, empiezas a salirte bien las cosas, tu comportamiento cambia. Ya caminas diferente, entras diferente, lo agarras la combinación. Y cuando pasa eso, vos le cambias a tu entorno y no tu entorno a vos. ¿Está bien? Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en otro rato. Gracias, René. Por favor. Quiero agregar algo cortito. Quiero comentar que aquellos que me conocían en el barrio, las mamás de algunos chicos decían, con ese muchacho nunca te juntes. Esa era mi fama en el barrio. A mi esposa le dijeron, no te cases con ese tipo. ¿Saben por qué? Porque yo me creí lo que mi papá me dijo una vez, que yo era un inútil. Y yo me creí que yo era un inútil, entonces busqué a los inútiles. Y le encontré a inútiles que usaban drogas. Y me gustó. Le encontré a inútiles que me gustaba aplazarse y ser el rey de los unos. Y me echaron de varios colegios. Y cuando yo veo siempre esta exposición, porque con René hemos trabajado muchos años, siempre me recuerdo de eso. ¿Saben por qué? Porque Dios me dijo, sí sos útil. Sí podés. Hoy me dedico a ayudarle a quien quiera ayudar. Hemos trabajado con René con prostitutas, con adictos, con personas que ya tenían su vida perdida, gente que se quería suicidar. Mucho tiempo. Y me encanta ahora ayudar a la gente. Porque la verdad que cada uno de ustedes no son inútiles. ¿Tienen creencias? No. Nada más que eso. Creencias que le colocaron en la cabeza. Por eso dice Dios que te viene a rescatar y quiere ser tu amigo. Porque Él hace el milagro. De adentro para afuera. De adentro para afuera. Cuando Dios vino a mi vida, transformó todo. Mi esposa
No puedo decir que es la esposa más feliz del mundo, pero no se arrepintió de haberse casado conmigo. ¿Fui un desastre? Sí. Pero Dios transformó mi vida. Esa parte de adentro para afuera. Entonces, es muy bueno que apostemos en estas palabras. Estas cosas ustedes no van a escuchar a otro lado. Lo que sí van a escuchar hoy viernes, ya acabó, ya mocó. Eso sí van a escuchar. Pero nadie te va a venir a decir lo que nosotros te estamos diciendo. ¿Por qué? Porque vales. Porque cada uno de ustedes valen la pena. Por eso hacemos estas charlas. Porque creemos en lo que vos tenés, en lo que vos sos y para qué Dios te trajo aquí en la tierra. Lo creemos. Que vos tenés valor. No importa lo que vos pienses de vos. No importa que si de acá salís, le bajas un trago, una merca, le bajas una línea de merca o lo que sea. A mí no me importa eso. Vos valés. Vos valés. Eso sí nos interesa. Y que Dios haga grandes cosas en tu vida. Y que lo logres. Y que salgas adelante. Ese es el mensaje. Entonces esta tarde ya es la penúltima charla. René, gracias de corazón te digo. Gracias. Y así, el último viernes lo tenemos cerrando con un regalito y también vamos a hacer una merienda espectacular para ustedes. Así que les esperamos otra vez el próximo viernes. Vamos a terminar con una oración. Señor, te doy gracias por esta tarde. Gracias por estos muchachos. Gracias por estos hombres. Porque vos los mirás así. Y porque ellos van a ser agentes de cambio. Aunque le mintieron o la vida le mintió a cada uno de ellos, yo sé que te vas a encargar de muchos de ellos para que salgan adelante. Gracias, Dios, por cada uno de estos muchachos. Gracias por estos hombres. Los bendecimos hoy. Que los protejas, les cuides y que salgan adelante y que maduren para que sean agentes de cambio para este país. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que disfruten de este fin de semana. Nos vemos el lunes y el próximo viernes, ¿sí? ¿Ok? Gracias.